tardes, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y estamos con Sebastián Pinto. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es realmente una alegría compartir este mediodía con ustedes. Y sé que tenemos mucho para conversar. Lo primero que vamos a conversar es, por supuesto, esta buena noticia, como yo la llamo, ¿no? De esta cátedra en la UTN. Nada menos que en la UTN. Pero bueno, dejemos que Javier y Sebastián hablen acerca de esta buena noticia. Perfecto, bueno, para nosotros es una excelente noticia poder acercarnos a la Universidad Tecnológica Nacional, a la cátedra, a la carrera de Ingeniería Industrial, sobre todo, bueno, porque el sector del cooperativismo, de la economía social y particularmente las empresas recuperadas necesitan, ¿no?, de ingenieros para mejorar sus estándares de producción y para organizarse, poder llevar mejoras adelante con respecto a su organización interna, ¿no? Y siempre hace falta, hay demandas de ingenieros o por ejemplo de abogados, de contadores, y quizás, bueno, pobres, ¿no? Muchas veces sufren la visita de los antropólogos, los sociólogos, todos los cientistas sociales, pero bueno, en realidad en su etapa de consolidación necesitan más de las ciencias más duras, ¿no? Por ahí, bueno, estaría bueno que Sebastián, que puedas contar un poco, bueno, cómo se inició este vínculo, ¿no? Claro, bueno, esto, lo que hoy culmina, de alguna forma, culmina, al mismo tiempo culmina y empieza un nuevo comienzo. Comenzó hace unos 8 meses que empezamos a trabajar en vincular a la carrera de Ingeniería Industrial con el medio, pero puntualmente con lo que son cooperativas, fábricas recuperadas, pequeños emprendimientos. A partir de eso tomamos una herramienta que era la práctica profesional supervisada, que es una acreditación académica al finalizar la carrera, que prevé el trabajo del alumno en un medio productivo. ¿Sería como un posgrado? No, es como una estancia práctica prevista dentro del plan de estudio, distinta del proyecto final, que es más como la tesis. Pero bueno, lo que tenía esta práctica es que, digamos, para aquel que está trabajando es simplemente un informe muchas veces sobre de lo que trabaja, y para aquel que no estaba trabajando a esta altura de la carrera quedaba ahí medio en un limbo. Entonces un poco lo que comenzamos a trabajar, y eso fue bueno con el apoyo del director del departamento, el ingeniero Raúl Sack, y del secretario Carlos Arceri, a trabajar en tratar de resignificar este espacio que estaba como ahí, pero que no terminaba de cerrarle a nadie. Entonces lo que empezamos a hacer fue, bueno, vincularnos con cooperativas, con fábrica recuperada y con el centro PYME de la misma universidad, como para ver qué proyectos de demanda tecnológica surgían del medio y que los alumnos lo encontrasen atractivo como para poder trabajarlo. Es así que, bueno, a partir de estas relaciones surgió el vínculo con la cooperativa social La Huella, que es una cooperativa de internos del Borda, que hacen trabajos de carpintería, donde ahí, bueno, después finalmente tres alumnos estuvieron trabajando, que están terminando el informe en estos días. Otros dos alumnos fueron a trabajar a la recuperada LACAR, que tiene su sede en el Polo Textil de Barracas, la famosa LACAR de las camperas. Sí. Y en el medio de este comienzo de trabajo se empezó a articular con el programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras, para ver cómo podríamos ampliar un poco la base de estos proyectos de demanda tecnológica, ¿no? Ellos llevan casi más de 15 años trabajando con empresas recuperadas y tienen una base de datos y un conocimiento del sector muy acabado. Entonces la idea era ver cómo podíamos articular. A partir de esta articulación y de los proyectos que fueron caminando, surgió el por qué no tratar de consolidar un poco esto en una formalidad a partir de una materia que abordase estas problemáticas, que de alguna forma las hiciera un poco más visibles dentro de la carrera y de la universidad, y que por otro lado también, y es uno de los objetivos a los que apuntamos, poder interpelar el rol del ingeniero en la sociedad. Es decir, muchas veces nos van formando durante la carrera, nos van dando forma como ingenieros, y a veces no nos preguntamos ni siquiera cuál es el fin, a qué apuntamos, cuáles son los impactos que puede tener la ingeniería en la sociedad. Y bueno, un poco también la materia es abordarlo con esta visión, ¿no? Y Javier, ¿qué contenidos tiene esta asignatura? Sí, bueno, esta asignatura tiene contenidos, vamos a hacer un análisis de lo que es la estructura económica, social y productiva de nuestro país, y también desde el punto de vista económico, también un análisis a nivel mundial de cómo está ubicado nuestro país en cuestiones de economía. Y va a tener, ¿no?, la primera mitad de la materia, va a haber contenidos más históricos, ¿no?, sobre todo en la primera y
la primera unidad. En la segunda unidad vamos a estudiar y avanzar sobre contenidos que tienen que ver sobre los análisis en los cambios en el mundo del trabajo, ¿no? Y los distintos modelos de acumulación y de producción. Y después, a partir de la segunda mitad de la materia de la cursada, vamos a avanzar sobre los temas relacionados sobre el cooperativismo y las empresas recuperadas. Y también en cada una de las unidades lo que se va a hacer, se va a problematizar y se va a analizar el rol del ingeniero, pensando sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y la inserción futura del ingeniero, en el que es un sector en constante crecimiento, sobre todo en nuestro país, a partir del año 2001, que es el sector de la economía social, la economía popular, nuestra economía, ¿no? Que tiene como distintas definiciones, sí, distintas matices. conceptualizaciones, matices, pero bueno, básicamente todos dicen o apuntan hacia lo mismo. Nosotros vemos, bueno, como decía en un principio, que es un sector que está en amplio crecimiento y que donde realmente hacen falta digamos la pata ingenieril, ¿no? Sobre todo claro. en las empresas. Sí, y me parece muy importante esto que ustedes dicen y están abordando como, digamos, ya no como proyecto, sino como concreción en la UTN, en un momento en que pareciera delinearse un peligroso camino hacia la reprimarización de la economía. Entonces el compromiso del ingeniero, el compromiso de las universidades con respecto justamente a la defensa de nuestra industria, incluso, bueno, un tema que hemos conversado muchas veces aquí en Carrusel Cultural, la necesidad de la defensa, y en este momento mucho más, yo diría aguerridamente, de nuestra soberanía industrial, me parece que tendría que ser como una prioridad en la agenda de los estudiantes y de los profesores, ¿no es cierto? Y además que, bueno, el debate sobre el país agropecuario y el país industrial es un debate muy, muy, muy antiguo, digamos, desde las primeras etapas de nuestra constitución como país, el famoso debate entre Alberdi y Sarmiento, ¿no? Es decir, no podemos dejar de estar atentos y de estar advertidos que la defensa de nuestras industrias es una forma de defensa de nuestro futuro y de nuestra soberanía, sobre todo en un país como Argentina, que tiene una larga y rica tradición en la educación técnica, ¿no? Y bueno, me gustaría que un poco que abordáramos este tema de qué pasa con la asignatura, como dijimos al principio, es electiva, o decir optativa, ¿no? Sí. Y he leído en algún artículo de ustedes que por suerte tuvo bastante difusión. Es una buena noticia para compartir. No sabemos bien los lectores o los que estamos de este lado digamos de la cátedra, si va a haber un intercambio, es decir, de microemprendimientos o de cooperativistas o de empresarios hacia los alumnos, y si también va a ser a la recíproca. Es decir, yo he leído que va a haber numerosas entrevistas y visitas de empresarios para los alumnos, pero también quiero saber si después va a haber una participación activa de los alumnos, próximos ingenieros, en esta franja económica de las empresas. Ahí un poco, de alguna forma lo que buscábamos era acercar estos dos mundos, digamos, ¿no? Por esta instancia de acercamiento de la universidad hacia el medio, la herramienta sería la práctica profesional, y de esta forma y con la materia lo que buscamos es un poco visibilizar o mostrar esa ventana al mundo, y sobre todo algo que decía Javier y que coincidimos plenamente, es decir, hay un potencial incluso de inserción laboral del ingeniero en este sector. De alguna forma, y eso está validado por la experiencia de este cuatrimestre, va a estar varios de los alumnos que participaron de la práctica profesional hoy se inscribieron a la materia, digamos, como en sentido de la práctica a la teoría. Esperamos que luego de la materia haya una especie de revinculación entre los que cursan la materia y después se inscriban a la práctica profesional con este rol, porque de hecho la práctica profesional en esta nueva modalidad la pensamos de alguna forma para que quien esté trabajando y tenga inquietudes con el ámbito de la economía social y solidaria
pueda hacerla, se pueda sumar, por más que trabaje, es decir, en los huequitos, en el tiempo libre, un sábado, claro. Bueno, que si la intención está, se pueda vincular. O sea, de alguna forma, sí, realmente esperamos que sea una cuestión bilateral, tanto de las empresas recuperadas y cooperativas que vengan a mostrarse adentro de ingeniería, y de ingeniería que de alguna forma trate de darle solución a los problemas que ellos traen. Sí, esperamos que la materia se institucionalice, o sea, que logre generar raíces, y después lograr un crecimiento también que se pueda expandir hacia otras ramas de la ingeniería, no únicamente la ingeniería industrial. Pero eso ya pensando a más largo plazo, y todo va a depender también de la respuesta que tengamos por parte de los estudiantes. Si los estudiantes se anotan y la materia tiene difusión y va gustando, y muy bien como decía Sebastián, no se comienza a descubrir un nuevo mundo donde que se puede articular tranquilamente con la ingeniería, uno puede tener buenas perspectivas en ese sentido. Claro. Y le pregunto a Sebastián, la especialidad de la ingeniería industrial desde el punto de vista académico, ¿no? ¿Cuál es exactamente, o lo más exactamente posible? Porque hay múltiples ingenierías, pero la ingeniería industrial, ¿a qué apunta? Bueno, de alguna forma, ingeniería industrial es una de las ingenierías más nuevas en la UTN. Si mal no recuerdo, desde el año 95 el primer programa, porque la UTN fue siempre más caracterizada por metalúrgica, metalmecánica, eléctrica. Pero si uno se remonta a la historia de la universidad, y con un poco de cariño, fue la primera ingeniería de la universidad. Claro. La Universidad Tecnológica Nacional se funda en el 53, si mal no recuerdo, y de alguna forma, y ahí viene a colación también con tu comentario de la educación técnica, ¿no? Era como una instancia de grado de las escuelas técnicas nacionales en la época del peronismo. Y la primera ingeniería de la UON en ese momento, que era la Universidad Obrera Nacional, fue ingeniería de fábrica, es decir, industrial. Diríamos hoy, ¿no? Por eso un poquito de cariño. Entonces, en definitiva, ingeniería industrial, si bien hoy oficialmente es de las ingenierías más nuevas dentro de la UTN, podemos trazar a que fue la primera ingeniería de la UTN. Y en ese momento incluso era una ingeniería que estaba muy relacionada y muy enraizada con la educación tecnológica, claro, de secundaria, porque estaba apuntada principalmente a que la UON era una universidad, como dice su nombre, obrera, es decir, para poder inscribirse uno tenía que demostrar que estaba trabajando en una fábrica y en relación a los trabajos de ingeniería, de planificación de la producción, de control de almacenes, etcétera. Entonces, creo que hay un vínculo muy grande tanto de la historia, y con respecto a las incumbencias, es ingeniería industrial una de las ingenierías más amplias. De alguna forma, claro, nosotros tenemos un montón de herramientas que nos van nutriendo durante la carrera, de planificación de la producción, como decía, gestión, control de costo, control de inventario, administración de personal. Es decir, después uno va decidiendo en función de su visión como ser humano, como persona, hacia qué rama de la industria. O sea, hay muchos que terminan en la cuestión de logística, que es reconocida como una de las incumbencias más fuertes de ingeniería industrial. Otros terminan en la parte de control de planta, o sea, de manufactura, procesos bien estrictamente productivos. Otros terminan en la cuestión medioambiental, digamos, no hay una ingeniería que dé respuesta, y está ingeniería ambiental, ¿no? Pero una ingeniería también bastante nueva. De las tradicionales no hay una ingeniería que dé respuesta exclusivamente a cuestiones ambientales. De civil, te especializas por la obra civil de represas, de aerogeneradores. Si eléctrica, en la cuestión de instalación, pero alguien que dé una visión sistémica de todo eso es naturalmente la ingeniería industrial, digamos. A veces nos critican el resto de las ingenierías, pero bueno, son las chicanas naturales sí, de toda profesión. Sí, siempre pasa. Y de acuerdo a esto que vos decís, Sebastián, infiero que hay luego del grado un posgrado de especializaciones en estas ingenierías. Hay varios posgrados, sí, están quienes se dedican por y más a la cuestión de seguridad y higiene, otro, como decía, de logística. No es algo que tradicionalmente esté arraigado, pero sí, nosotros como FRBA, digamos, como Facultad Regional de Buenos Aires, y como Ingeniería Industrial puntualmente, tenemos la ventaja de que el ingeniero Raúl Sack y Fernando Gache hace ya unos cuantos años comenzaron a desarrollar un programa internacional con la Universidad Tecnológica de Troyes en Francia, y eso nos da un campo de aplicación bastante natural en una maestría, que mitad acá, mitad en Francia, donde se abordan todas las problemáticas de ingeniería industrial
pero con otra profundidad o con mayor especificidad más orientado a lo que es investigación, digamos, ¿no? Que es un campo de ingeniería que muchas veces queda medio de costado, claro, pero que tiene un potencial muy impresionante. De alguna forma, el ingeniero detrás tiene una capacidad creadora innata que hoy en día, y va en línea también con esta visión de la industria coyuntural, de que la industria no sirve, hay que dejarle paso a que no somos eficientes, que se haga todo en China. Bueno, por suerte hay alguna gente que tuvo otra visión y que creo que es la que nos puede llegar a esta emancipación y soberanía tecnológica, que es del ingeniero como investigador, que es una rama que muchas veces no se promueve. Es cierto lo que decís, porque pareciera que el investigador es el cientista exacto. Claro, está más asociado a esas carreras. Claro, sí. El ingeniero se lo relacionaría más así, a la implementación, digamos, claro, a la cosa práctica, ¿no? Bueno, y cuando uno tiende a poder ver un poco lo que sucede en otras universidades, incluso del país, pero afuera, ve que ingeniería e investigación son dos cuestiones que van muy de la mano. Claro. Muy de la mano, y que acá, bueno, pero creo que también tiene que ver con este modelo de país, ¿no? Y con esta concepción de cómo debe ser la industria, donde se lleva todo al plano del costo, y bueno, obviamente al costo uno no va a competir jamás con economías descentralizadas, donde hay mano de obra esclava, donde hay procesos inhumanos de producción, y uno acostumbrado bajo la legislación argentina no vas a competir. Pero por eso yo creo que, y algo que uno trata de bregar, es que el problema, digamos, si lo llevamos al plano del costo, ya arrancamos desde menos 10. El problema no está en el costo. No. Y no hay que llevarlo a ese plano tampoco. No hay que llevarlo a ese plano. Yo creo que un plano donde habría que poner el ojo es en, creo yo, ¿no? Desde esta posición de solamente de un comentario, en las elevadas ganancias, los grandes porcentajes de ganancias. Entonces, bueno, por supuesto que de esa manera sería distinta la lectura. Sí, tiene que ver con el planteo también de los modelos de crecimiento, ¿no? Yo me quedé pensando un poco con lo que con la pregunta que nos habías hecho al principio, y que bueno, digamos que las economías que más crecen o que más progresan son aquellas economías cuya matriz productiva son industriales, ¿no? Claro. O sea, no son países dependientes ni que tampoco generan materia prima o únicamente generan insumos para alimentar a los países industrializados, ¿no? Yo creo que Argentina tiene que ir en ese camino, pero también se tiene que tener en cuenta todo aquello que se relaciona con el desarrollo tecnológico, o sea, generar un país industrializado, pero que no sea dependiente tampoco de la tecnología, sino que la tecnología también se pueda desarrollar acá en este país. Claro, bueno, un ejemplo, yo diría un ejemplo de oro, y en este momento un ejemplo triste, que es ARSAT. Uh-huh. Claro. Bueno. ARSAT fue como, no sé, como el sueño cumplido, ¿no? El poder desarrollar esa tecnología de avanzada, con capitales nuestros, como capital humano y intelectual. Yo creo que eso es lo más importante. Claro, sí. Y bueno, y esto está en discusión en este momento. Le hemos dedicado también a este tema no uno sino varios programas ya desde el año pasado, y bueno, la semana pasada estuvo el doctor Jorge Aliaga hablando de esta compleja situación de ARSAT. Pero volviendo a las fábricas recuperadas, sí. ¿Cuál sería Javier, tu descripción para nuestros amigos oyentes de la situación actual? Porque digamos que conocemos muchas empresas, por ejemplo, bueno, Lácar, yo no sabía, por ejemplo, que en este momento era una fábrica recuperada. ¿Cuál es el desempeño, el desarrollo? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es el grado de eficiencia que tienen? Bueno. Vamos a hablar un poquito. Muchas preguntas, me parece. Sí, vamos a hablar un poquito de las empresas recuperadas, pero bueno, también quería retomar algo que había dicho Sebastián. Además, bueno, estar en esta materia, yo soy coordinador de un programa que dirige Andrés Ruggeri, que es un programa de investigación y extensión universitaria que se llama Programa Facultad Abierta. Claro. Y que en ese programa lo que nosotros desarrollamos es investigaciones sobre, bueno, las empresas recuperadas particularmente, y el trabajo autogestionado en general, que de a poco también comenzamos a investigar o indagar sobre esos temas. Y con respecto a las empresas recuperadas, bueno, te puedo decir que en la actualidad nosotros tenemos registradas aproximadamente unas 380 empresas recuperadas. Le decimos empresas y no fábricas porque fábrica nos remite muy a lo fabril, y en realidad hay empresas que pertenecen a distintos rubros. Claro. Encontramos empresas recuperadas que son
que son colegios, de alimentación, gastronómicas, industriales, obviamente, que son la mayoría. Y si bien uno podría relacionar, ¿no?, el surgimiento de las empresas recuperadas con la crisis económica y social del 2001, con el transcurso del tiempo, lo que nosotros hemos visto, que entre el 2004 y el 2007, donde se produce un pico, ¿no?, de recuperación económica, que está ligado más que nada al mercado interno, se estanca un poco el número de casos en cuanto a recuperación de empresas, pero luego de esa fecha comienzan a crecer, ¿no? Suben en número, y prácticamente tenemos desde el 2007-2008 a la actualidad la misma cantidad de empresas recuperadas que se recuperaron en el 2001 hasta el 2004, ¿no? Así que si bien nacen en una coyuntura que tiene que ver con una crisis económica de grandes proporciones, terminales, quedó, ¿no?, podemos decir, dentro del movimiento obrero, ¿no?, un cúmulo de conocimientos que el trabajador, frente a la imposibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo, frente al cierre de la empresa de manera fraudulenta por el empresario, ¿no?, se quedan los espacios de trabajo, los ocupan y tratan de recuperarlos mediante la conformación de una cooperativa de trabajo. Pero se conforman como cooperativa porque es la única figura legal, ¿no?, que existe en nuestra legislación, que les permiten a los trabajadores, por un lado, producir, comercializar y custodiar las máquinas mediante el permiso del juez, ¿no?, del juzgado. Pero seguramente quizás debería inventarse otra figura jurídica que pudiera abarcar de una manera mucho mejor al trabajador de las empresas recuperadas. Porque muchas veces lo que sucede es que por ahí, cuando se quiere generar una política pública, se coloca a las empresas recuperadas dentro por ahí de lo que es la economía social, y en la economía social por ahí también se pone al microemprendedor, ¿no?, o se pone al pequeño emprendimiento textil, y las empresas recuperadas necesitan, muchas veces por el rubro al cual pertenecen, de un subsidio, de una inyección de dinero, de una promoción económica que la pueda hacer subsistir y que supera ampliamente estos pequeños emprendimientos económicos, ¿no? Bueno, amigos de Carrusel Cultural, creo que no me equivoqué al principio. Está siendo sumamente interesante esta charla con Javier y con Sebastián. Ahora les propongo escuchar un tema de Arinfo con Javier y con Sebastián, y vamos a seguir conversando sobre esta mirada de la ingeniería industrial como apoyatura también de la economía social y el cooperativismo. Le preguntamos acá al licenciado Javier, ¿qué es este programa de facultad abierta de la Facultad de Filosofía y Letras? Sí, bueno, es un programa de, como te decía en un principio, de extensión y de investigación que nace en el año 2002, que en un principio, bueno, era un programa que se focalizaba en el campo popular y que se fue focalizando y especializando en lo que tiene que ver con las empresas recuperadas. Lo que nosotros realizamos es investigación y apoyo a las empresas recuperadas, ¿no?, a los trabajadores, y tenemos determinadas líneas de trabajo. Una línea de trabajo tiene que ver con relevamientos a nivel nacional sobre empresas recuperadas, sobre la cual después elaboramos informes que son discutidos también con los trabajadores, que nosotros consideramos que son los verdaderos protagonistas, y que también, bueno, está bueno también que los trabajadores tengan acceso a los números y que puedan entender también la extensión de este fenómeno, y que tengan ciertas herramientas para presionar también al Estado o a la justicia, ¿no? Después tenemos también otra línea de trabajo que tiene que ver con el apoyo y la visita en cada conflicto. En la medida que se pueda visitar una empresa, se visita, se acompañan, y si necesitan algún tipo de asesoramiento jurídico o algún tipo de visita de ingeniero, bueno, tratamos de contactarlos con personas que nosotros conocemos, que se hayan acercado ya a nuestro programa. De hecho, así también es como lo conocimos a Sebastián, y bueno, articulamos para el lanzamiento de la materia. Después también venimos desarrollando desde el año 2007, cada 2 años, el Encuentro Internacional de la Economía de los Trabajadores, que este año se va a desarrollar en Pigüé, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires, en una empresa recuperada que es Textiles Pigüé, que se va a llevar a cabo el 31 de agosto al 1 y 2 de septiembre, ¿no?, que se va a desarrollar ahí. Para mayor información, bueno, la gente puede ingresar en www.recuperadasdoc.com.ar, y está la información sobre este encuentro, pero también lo que la gente puede hacer ahí es descargar los informes que venimos desarrollando sobre las empresas recuperadas, y también algunos libros que hemos escrito con el programa que están ahí
digamos, en PDF, ¿no? Que pueda acceder o por lo menos saber qué títulos hemos editado, ¿no? Porque también tenemos una particularidad con programa, que no solamente nos quedamos con las cuestiones más cuantitativas, sino que también desde el 2009 hemos investigado y desarrollado temas que por ahí otros grupos de investigación en ese momento no habían avanzado. Por ejemplo, que tienen que ver con las empresas recuperadas y la relación con los sindicatos, el tema de la seguridad social, la producción, la gestión, la organización. Porque bueno, en un principio, como fue un fenómeno bastante novedoso, ¿no? Y como muy fuerte, la mayoría de los equipos de investigación, o digamos los intelectuales de la universidad, quizás lo que hacían se quedaban muy en el plano de lo que tenía que ver con el conflicto, con el día a día, y no profundizaban en determinados elementos que nosotros veíamos que a futuro había que discutir o que había que reforzar. Así que en ese sentido creo que fuimos bastante pioneros, ¿no? Pues de alguna forma, cuando fue la crisis del 2008 en Europa, 2008-2009, hubo muchos lazos, ¿no? Que se tendieron desde allá hacia acá con el programa puntualmente, ¿no? Como para entender, claro, una alternativa. Claro, porque nosotros también tenemos, bueno, este encuentro no solo se desarrolló en nuestro país, porque también se hizo en Europa, se hacen encuentros regionales, se hizo en Francia, en Fralib, una empresa recuperada francesa. También, bueno, hemos hecho el encuentro en México, en Brasil, en Venezuela, y también se hacen encuentros regionales, ¿no? Javier, y te quiero preguntar, esta experiencia o esta nueva forma de economía también está desarrollándose, me imagino, en otros lugares del mundo, o Argentina pensás que ha sido una de las pioneras o ha recogido experiencia de otros lugares? ¿Cuál es tu percepción? Sí, bueno, si uno se pone a recorrer a lo largo de la historia, uno puede encontrar casos de empresas recuperadas, pero no creo que esos casos hayan influenciado en lo que fueron los casos acá en Argentina. Lo que sí creo que de otros países, al enterarse sobre nuestras experiencias, comienza a surgir determinada curiosidad. Y uno encuentra casos en muchos países, en Francia, en España. Hay una escritora especializada en economía, creo que es Klein. Sí. Naomi Klein, sí, que ha seguido este proceso bien de cerca, ha estado acá en Buenos Aires. Sí. Ella firmó un documental durante el año 2003-2004, se llama La Toma. Sí. Justamente relata y documenta esos procesos de quiebra, de espabilamiento popular, organización de los trabajadores. Claro, y despertó, bueno, la curiosidad también de los países del norte, ¿no? De Canadá, claro, Estados Unidos. Pero bueno, es un proceso que está en expansión, y que de alguna forma las empresas recuperadas se presentan como una opción a las crisis económicas, ya sea de grandes proporciones o de pequeñas proporciones, y que está alimentada en algún punto también por la desesperación, ¿no? O por la incapacidad que tiene el mercado de trabajo para absorber la mano de obra. Si uno se pone a investigar, por lo menos acá en Argentina, la inserción en el mercado de trabajo se produce entre los 25 y los 35 años. Personas menores a los 25 años o mayores a los 35 se tiene serias dificultades para insertarse, ¿no? En el mercado de trabajo. Sobre todo, bueno, ahora que estamos en un periodo, ¿no? Donde, bueno, la suban las tarifas, la apertura comercial desmedida, la caída en las ventas, hace, bueno, que vayan cerrando sobre todo pequeñas empresas, o que grandes empresas comiencen a tomar medidas por ahí de deslocalización, que pueden ser a nivel regional o internacional, ¿no? Como es el caso de PepsiCo, ¿no? Claro, sí, eso estaba pensando mientras te escuchaba, porque estamos en una coyuntura de expulsión, no de integración, y uno a diario escucha, si quiere oír, que son muchísimas las empresas, las fábricas, quizás las pequeñas industrias que están cerrando. Entonces esto debería ser una alternativa, una oportunidad de profundizar en otro tipo de economía, ¿no? Sí, yo creo que son experiencias que son totalmente válidas y está comprobado. Uno ya conoce casos que tienen más de 10 años de existencia. Cuando uno va a recorrer la historia y encuentra experiencias por ahí de empresas autogestionadas que se dieron en la Revolución Rusa o se dieron durante la Guerra Civil Española, uno ve que esos casos no duraron tanto tiempo como están durando las empresas recuperadas acá en Argentina, y eso que acá no se presentan en un contexto revolucionario. Pero eso no le quita que lo que están haciendo los trabajadores o lo que están llevando adelante los trabajadores es épico, ¿no? Sí. Porque ¿qué decía el orden social imperante? Que a uno lo despedían o a uno no le pagaban, uno se tenía que ir
buscar otro empleo, o tenía que ir a una cervecería artesanal, a cartonear, o le tenía que hacer juicio al empleador. Pero ¿qué pasaba? Uno se comía la indemnización, el juicio no se cobraba y después uno quedaba en la calle. Bueno, los trabajadores, saber esa situación y frente a la posibilidad de quedar desocupados, y hasta en un sentido estructural, ¿no? Pensando cómo la desocupación pasa de generación en generación, optaron por ocupar la empresa, custodiar sus puestos de trabajo y ponerla en funcionamiento. Y creo que por ahí la experiencia ha demostrado que en muchos casos, contrario a lo que se creía, de que los trabajadores no podían, porque digamos, algo que creo que sea, y Javier lo puede validar más, pero algo que se da es que obviamente los cargos gerenciales en un momento de crisis laboral son los primeros que salen, y son los primeros también que tienen una mayor inserción. Cuando hablamos de ingenieros, profesionales, técnicos, etcétera, el que queda en definitiva en la lona es el operario, el quien manejaba las máquinas, quien realizaba las tareas. Y para contrario por ahí de toda esa cuestión académica de que sin el patrón no se puede trabajar, que no existe posibilidad, ha habido casos de una demostrada eficiencia e incluso de mejora de los procesos. Y bueno, en ese sentido Pihue es un representante nacional de un caso de pleno éxito donde la empresa es más, si no hubieran tenido todo el conflicto con la policía y con la justicia del primer momento, que eso los hizo frenar en su producción casi 2-3 años, digamos, hasta que pudieron volver a poner la fábrica a funcionar, han demostrado no solo poder llevar a cabo la producción, sino que establecer vínculos nuevos, establecer proyectos nuevos, productos nuevos, crecer, porque Pihue, corregime, pero cuando fue la recuperación eran unos 40, 50 trabajadores y hoy son más de 130. Sí, más de 150. Más de 150, es decir, en estos 10 años han crecido. Claro. ¿Y a qué se dedica la empresa de Pihue? Es una empresa textil. Ajá. Pihue formaba parte de la cadena del conjunto Gatic de Adidas. Ah, claro. Cuando cae Gatic en el 2002-2003 o por ahí, las distintas fábricas, era Pihue, San Martín, Las Riojas, Las Flores, que Las Flores hoy está en crisis y hoy los trabajadores están diciendo ¿por qué no replicamos el modelo que hicieron nuestros compañeros de Pihue? 10 años, o casi ya, vamos a cumplir 10 años después de ese primer cierre. Y en definitiva Pihue fue como un faro ahí que demostró que se puede, que con gestión, con idea, con acompañamiento muchas veces, compromiso, con saber pedir con saber pedir ayuda donde hay que pedirla, se puede, digamos, ¿no? Sí, y además permitime agregar una pequeña cosa, ¿no? Que no es que la empresa, el dueño la abandona en las mejores condiciones, no. Hay un proceso de vaciamiento, faltan máquinas. Ahí sí que está la pesada herencia, ¿no? Exactamente. Bueno, y los trabajadores se encuentran con eso, digamos. La realidad es esa, cuando uno ve el estado en que quedan el estado en que los trabajadores recuperan las empresas, digamos, es maquinaria obsoleta en muchos casos y sobreexplotada, pasada de su vida útil, porque en definitiva, y eso lo tienen bien claro cuando la quiebra es fraudulenta, la forma de extraer hasta la última gota de capital es dejando venir las máquinas a menos, no realizar mantenimiento, no realizar ningún tipo de mejora. Entonces vos de esa forma le extraes, lo atás con alambre hasta que la máquina no pueda más, que los rulemanes exploten. Una vez que explotaron, cerran. Y en el medio también un proceso de donde el edificio, que una vez es el mayor valor de capital, con movida fraudulenta de un pasamano, que cuando la justicia quiere deshacer todo ese hilado lleva años. Los trabajadores en medio de una solución y muchas veces quedan en la calle o moviéndose, debiéndose mudar, digamos, con todo lo que conlleva. Y, por ejemplo, ¿reciben capacitación los obreros de las empresas recuperadas? Sí, en el periodo anterior, con el gobierno anterior, recibían capacitación y subsidios. ¿A través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social. Pero bueno, esas líneas de capacitación y subsidios quedan realmente en un porcentaje muy, muy ínfimo a través del cambio de gobierno, ¿no? Que ha tenido una política bastante dura con las empresas recuperadas, obviamente, porque no apoyan todo lo que tiene que ver con la autogestión, ¿no? En casos varios, lo que pasó con el Bauer, que habiendo conseguido la expropiación, fue vetada, y con todos los problemas que eso le ocasionó a una empresa que ha demostrado saberse valer por la autogestión, que ha crecido también, y que ha demostrado no solo eso, sino que, y volvemos a la cuestión del costo que mencionamos un rato, han demostrado que el costo no lo es todo y que la externalidad de la autogestión y de estos proyectos sociales es mucho mayor es decir, en el Bauen se alojan familias
que tienen que venir a hacer un tratamiento para sus niños en el Garrahan y se alojan sin cargo. Eso, ¿cómo lo contabilizo en el costo? Si lo mirás el costo no va a cerrar nunca. Si lo mirás el impacto social, es un impacto altísimo, porque le da la posibilidad a una familia que pueda venir a Buenos Aires. Y acá tenemos un par de cuestiones, como para acomodar un poquito mi relato, por lo menos. Cambió el contexto y, digamos, el campo de desarrollo para las empresas recuperadas está mucho más difícil. Pero también hubo un problema durante la etapa anterior, donde las empresas recuperadas no llegaron a institucionalizarse. Entonces quedaron muy débiles frente al cambio de contexto. Y otra cuestión que me parece interesante remarcar, que tiene que ver que para analizar si son exitosas o no son exitosas, si son viables o no son viables, no hay que analizarlas desde los paradigmas tradicionales del capitalismo. Porque para las empresas recuperadas, la maximización de las ganancias no pasa por recaudar mayor capital, sino que pasa por poder dar trabajo, por incorporar trabajadores. Por eso también muchas veces se les dificulta bastante reincorporar trabajadores, porque después tienen miedo que frente a una baja en la producción o algún problema económico tengan que despedir, porque eso no está en impronta de las empresas recuperadas, en la filosofía. Eso es alguno de los valores que buscamos, y volviendo un poco con lo de la materia, son algunos de los valores que buscamos resignificar desde este espacio, y es que hay dos visiones que no son opuestas, sino que son distintas. Por un lado, la visión tradicional, donde el horizonte o el objetivo es maximizar un beneficio. Mientras que la visión y la filosofía del cooperativismo, y puntualmente las cooperativas de trabajo, la misión es garantizar la fuente de trabajo. Después hablamos de los números, del costo, del beneficio, de cómo lo mido, porque incluso ese es el desafío, y muy bien lo que dice Javier. Si uno va a juzgar a este sector de la economía solidaria con los patrones que se miden las empresas tradicionales, el número siempre va a es un paradigma diferente. Pero ¿dónde tenemos el problema? Es otro paradigma, exactamente. El problema lo tenemos ahí en la ley, digamos, ¿no? Con respecto al juez. Cuando el juez tiene que medir si una empresa recuperada es viable o no es viable, y lleva adelante un estudio sobre la viabilidad, si el estudio se hace desconociendo, ¿no? qué es una empresa recuperada, cómo es la dinámica, dónde surgen, qué historia arrastra, por qué tipo de conflicto pasó, evidentemente bajo el paradigma capitalista, una empresa recuperada no debería ni siquiera existir, es como una anomalía, ¿no? Claro, sí, es una singularidad en el universo del neoliberalismo. Claro. Sí, que no tiene lugar. Exactamente. No tiene lugar desde muchos focos. Por un lado, que directamente cuando uno lo plantea es no entender cómo puede ser que no sea el costo lo que yo quiero maximizar. Es como, de hecho, y ahí volvió un poco a lo que dije, cuando hablamos de capital humano, es una concepción que nos han formado y que uno, a veces trata de luchar contra esa formación, pero se escapa porque está adentro. Capital humano es asociar que la persona es una cosa, que yo la puedo tirar, la puedo romper, la puedo explotar. La gente no es capital, la gente es gente, y tiene sentimientos, tiene visiones, tiene deseos, tiene una vida, tiene una dignidad. Yo, la máquina, te puedo hacer lo que quiera, una persona no. Entonces, ya desde los conceptos y de las palabras te van formando, y hago una culpa, digamos, como ingeniero, en que el capital humano, me parece que el capital no es humano, o sea, no es capital el ser humano, es un ser humano, punto. Y estas experiencias de autogestión, ¿no? nos permiten poner en discusión, ¿no? determinados valores o determinadas temáticas sociales, económicas, ¿no? y de organización. Pero es un poco yo vengo de las ciencias sociales, pero estudié la carrera de Relaciones del Trabajo. Pero también no solo problematizan estas cuestiones, sino que, por ejemplo, el movimiento sindical también. Claro, ahí está. Porque tenemos un movimiento sindical, ¿no? que tiene una determinada estructura, que si bien la tradición de sus inicios tiene que ver con los inmigrantes. Sí, ¿no? pero la tradición de sus inicios quedó muy lejos. Claro, quedó muy lejos. A partir de la estructura sindical que nace en la década del 40, entonces tenemos sindicatos que daban respuesta a un determinado contexto económico y a un determinado tipo de trabajador, por ejemplo, el trabajador en relación de dependencia. Entonces los sindicatos, frente a este fenómeno, donde el trabajador sigue siendo trabajador a pesar de haber perdido la dependencia, ahora se transforma en cooperativista, en un trabajador autogestionado, los sindicatos todavía son un poco reacios a entender esta cuestión. Y acompañar este proceso. Han acompañado, digamos, en casos muy excepcionales, como por ahí
la UOM seccional Quilmes, o la Federación Gráfica Bonaerense, o la Unión Gráfica Cordobesa, creo que se llama así el sindicato. Pero son casos como muy excepcionales. De una visión del sindicalismo que acompañaba y que entendía que por ser no en dependencia no dejaba de ser un trabajador gráfico. Claro. Pero también al Estado le genera como ciertas tensiones, ¿no? Claro, independientemente de cómo se posicione el Estado, digamos, la economía es capitalista, y acá se pone en discusión también determinadas cuestiones referidas a la propiedad social y a la utilidad pública de estas empresas. Claro, me parece sumamente interesante porque estamos ante el inicio de algo nuevo, totalmente nuevo conceptualmente. Y entonces creo que como siempre, las etapas iniciales son realmente muy arduas y hay que recoger experiencia y, bueno, lo sabrán ustedes mucho mejor que yo, seguir adelante, seguir luchando. Porque es algo nuevo, es decir, es crear algo donde antes no existía. No existía el concepto. Y es muchas veces romper con prejuicios y justamente con estos preconceptos, donde, y bueno, y también un poco ahí donde lo que buscamos sensibilizar desde la materia, que bueno, detrás de una decisión hay gente, detrás de una decisión hay un impacto en la gente. Claro. Gente que muchas veces no tuvo las mismas oportunidades que uno de poder formarse en una universidad pública, nunca dejando de lado esta cuestión de que la universidad pública es una universidad que fue financiada por todos los argentinos, y que muchas veces esa visión no se deja muy en claro durante la carrera, ¿no? Y creemos que no es menor el hecho de que fue algo apoyado colectivamente, con el convencimiento de que es para generar un bienestar común, y que muchas veces no termina resultando así. Claro, porque a veces se parte del concepto de que, bueno, yo tengo este derecho, me lo gané y el título es mío, y en realidad no se pierde de vista el concepto social. Realmente los que hemos tenido la posibilidad de estudiar hemos gozado, permítanme decirlo así directamente, de un gran privilegio social, y creo que el compromiso es grande de devolver a la sociedad de todas las maneras posibles ese privilegio, ¿no? Sí, creo que en algún punto la universidad perdió en algún momento, ¿no? También ese vínculo de la función social que tenía que cumplir y que había sido tan discutida en la reforma universitaria. Claro. Entonces la universidad quedó, ¿no?, para el pueblo, para los trabajadores, como una especie de burbuja totalmente alejada de algo que está ahí arriba, que es extraño, que no sabemos qué es lo que pasa ahí. Bueno, estas son oportunidades de vinculación, ¿no? O sea, el programa Facultad Abierta, la materia esta electiva ahí que abrimos en la práctica profesional, donde incluso la experiencia que tuvimos nosotros de ingeniería con las prácticas fue que quedaron fantásticos, o sea, quedaron muy muy contentos los chicos de poder hacer algo que realmente veían el impacto. Claro. Quedaron muy contentos y realmente lo necesitaban los cooperativistas que lo recibieron. Y la universidad en general quedó como satisfactorio de decir, bueno, mirá las cosas que se pueden llegar a lograr con un poquito de esfuerzo y de acompañamiento, ¿no? Claro, y de visión y de compromiso. Y bueno, yo creo que la UTN tiene una larga tradición, ¿no? Realmente ser de la UTN es ya una definición. Y el tiempo se va agotando, queridos invitados, así que vamos a tener que ir despidiéndonos. Vamos a despedirnos con otro tema musical, y yo les quiero agradecer muchísimo la presencia de ustedes. Realmente es muy interesante, muy enriquecedor, y yo diría, en esta etapa sobre todo es imprescindible que esto se difunda, y me gustaría, no sé de qué manera, no sé de qué forma, contribuir, alentar a los estudiantes de ingeniería que realmente se anoten en esta asignatura, ¿no? Bueno, ¿En qué etapa de la carrera se cursa? Y esto entra entre tercer, cuarto, quinto año principalmente. Pero bueno, ya creo que con el hecho de habernos dado un espacio acá es una forma de colaborar, y agradecemos de nuestro lado la invitación, y también agradecemos a las autoridades que han hecho y que han acompañado posible, es decir, el ingeniero Raúl Sanz, que ya no está con nosotros, pero que en su momento fue uno de los que apoyó fuertemente, el ingeniero Carlos Arceri, el ingeniero Fernando Gache, que han brindado este espacio, nos han dicho, vengan, trabajen, estamos convencidos de que también esto es un rol que hay que ocupar de ingeniería, y bueno, y a nuestras familias, lógicamente. Y un último,
que falta un compañero que no pudo venir, que es Pablo Peláez. Ajá. Bueno, que él es... Pero después le cuentan todo. Él es historiador, Sí. ¿no? También como para tener... Bueno, Tenemos sí, marco de como un abordaje, claro, Bueno, y yo multidisciplinar. les propongo que si en otro momento quieren compartir algo con nuestros oyentes, bueno, la puerta está abierta y el micrófono está abierto. Muchas gracias. Así que bueno, no tenemos más que despedir al licenciado Javier Antivero y al ingeniero Sebastián Pinto y desearle de todo corazón mucho éxito, porque es mucho lo que está en juego. A veces, cuando uno es muy joven, como es el caso de ustedes, en el fragor de la lucha, a lo mejor se pierde de vista la perspectiva. Y me parece que la perspectiva de este horizonte, que en este momento no parece ser muy claro, es una perspectiva muy amplia, que es necesario ir forjando quizás una utopía, pero que se puede materializar, ¿no? Con el esfuerzo de todos y el compromiso. Así que le pedimos a nuestro querido operador Alexander que ponga el otro tema de Juan Luis Guerra y nos despedimos. Y le agradecemos a Alexander su cooperación. Y hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias.